bien a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? Hablo de los médicos ya residentes. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es básicamente la lectura del electrocardiograma normal. Y, y para empezar con este tema, o para comenzar con este tema, ustedes deben saber que esto que ustedes ven acá, este registro de un complejo QRS, del segmento ST y de la onda T, y por aquí faltó la onda P, es la traducción de, de un impulso eléctrico que va a recorrer el sistema de conducción del corazón. El corazón es un órgano que está, digamos, envuelto, si se puede decir así, o que por dentro de él recorre un sistema de fibras nerviosas, ¿no? Que transportan señales o estímulos eléctricos. Eh, y estas señales o estímulos van a ir despolarizando o activando, digamos así, las células cardíacas. Si ustedes recuerdan, este sistema de conducción está formado primero por el nódulo sinusal, ¿no? Que es la estación inicial de donde parte este impulso nervioso. El nódulo sinusal es una parte del corazón que tiene células automáticas, ¿no? Que se activan de forma automática, no necesitan un estímulo para poder activarse, ¿no? Y su potencial de acción por ser una célula automática es más o menos de esta manera, de esta forma. Y después el impulso va recorriendo primero las aurículas, ¿no? Las células de las aurículas ya son células con conducción un poco más rápida porque tienen otra conformación. Y, y estas, al ser consideradas células de conducción rápida, tienen este tipo de potencial de acción con dos fases más distintas al potencial de acción de una célula automática, ¿no? El nódulo sinusal y el nodo aurículo-ventricular eh, son estaciones donde se encuentran estas células automáticas y los potenciales de acción son de este tipo, donde no se encuentra la fase uno y 2 como si se encuentra en las células de conducción rápida, como son las células de las aurículas o las de los ventrículos o las células de Purkinje, ¿no? Que es hacia donde va a terminar al final el impulso eléctrico. Y una vez que se produce todo ese recorrido desde el nódulo sinusal, fibras auriculares, nodo auriculoventricular, ramas de las de His y células de Purkinje, pues es que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma este tipo de complejos, que inicia con la onda P. Me van a disculpar, acá me faltó colocar la onda P, ¿no? La onda P es la onda que traduce la despolarización de las aurículas, es decir, desde que el impulso eléctrico nace desde el nódulo sinusal y termina de recorrer las aurículas. Cuando sucede eso, se forma en el electrocardiograma la onda P. Después, cuando el impulso pasa a las aurículas y llega al nodo aurículo-ventricular, nuevamente ocurre un enlentecimiento del impulso eléctrico y eso va a dar lugar al segmento PR, que sería este de acá, o PQ, ¿no? Después de que termine de recorrer el impulso el nodo auriculoventricular, llega a la rama o a las de His y se reparte en dos, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y posteriormente hacia las fibras de Purkinje. Y cuando el impulso logra realizar todo ese recorrido, pues en el electrocardiograma se forma el complejo QRS, ¿no? Que traduce la despolarización ventricular. Y posteriormente, cuando termina de despolarizarse el ventrículo, pues ocurre la repolarización, ¿no? De las células miocárdicas, para que el corazón nuevamente se relaje, ¿no? Y pueda recibir y llenarse de sangre para poder realizar otra contracción. Y
esa relajación, ese proceso de relajación se traduce en el electrocardiograma en la onda T. Entonces, la onda T es la onda que refleja la relajación ventricular. Así como existe relajación ventricular, también existe relajación auricular, solo que la onda de relajación auricular se superpone con el complejo QRS, por eso es que no se puede ver, ¿no? Porque recuerden ustedes que primero empieza la onda P, que es la onda de despolarización auricular, y después vendría la relajación auricular, pero que se enmascara porque se superpone con el complejo QRS. Entonces, al final, esta gráfica que nosotros vemos en el electrocardiograma que está por acá abajo, ¿no? Onda P, segmento PR, complejo QRS, ST y onda T, pues no es sino la traducción del impulso eléctrico que recorre todo el sistema de conducción eléctrico del corazón, comenzando desde el nódulo sinusal, pasando por las fibras internodales auriculares, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Recordar, como ya decía, que en el corazón existen células de conducción lenta y células de conducción rápida. Las de conducción lenta tienen este tipo de potencial de acción, son células automáticas, ¿no? Aquí están las células del nódulo sinusal y las del nódulo aurículo-ventricular, mientras que el resto de células, como son las células auriculares, ventriculares, células de Purkinje, ¿no? Tienen este tipo de forma, el potencial de acción, ¿no? Ustedes, si recuerdan sus clases de fisiología, el potencial de acción se origina, ¿no? Gracias o se produce gracias a la participación de muchos electrolitos, ¿no? Cuando la célula se encuentra en reposo, esta está en un equilibrio entre las cargas negativas y las cargas positivas, pues que se encuentran en la célula. Pero al iniciarse, pues, una corriente eléctrica o al llegar una corriente eléctrica hacia la célula que origina su despolarización o su activación, pues se produce una alteración, digamos así, a nivel de estos electrolitos, ¿no? Es así que en la primera fase o en la fase cero, ¿no? De la despolarización de la célula miocárdica, pues ocurre el ingreso de iones con carga positiva, ¿no? Hacia el interior de la célula, haciendo que el interior de la célula se forme más electropositiva, porque en condiciones normales se supone que el interior de la célula es más negativo que el exterior de la célula o que el extracelular, ¿no? Pero cuando ocurre pues un estímulo, en este caso un estímulo eléctrico que está recorriendo las células miocárdicas y que van a comenzar a estimular su despolarización, pues a través de diversos mecanismos y canales que comienzan a activarse, pues comienzan a ingresar células catiónicas, ¿no? O sea, con cargas positivas, en este caso, perdón, iones con carga positiva, en este caso es el sodio, que ingresa a la célula de forma brusca y en mucha cantidad. Por eso que la célula que normalmente tiene un voltaje negativo, pues el interior se hace positivo, ¿no? Y es así como se inicia la despolarización. En las células de conducción rápida, digamos, esta fase cero está gobernada, digamos así, por el ingreso de los iones de sodio hacia el intracelular, mientras que en las células de conducción lenta, como son las células del nódulo sinusal y las del nódulo auriculoventricular, más bien es el calcio, que también tiene carga positiva, quien gobierna este, esta fase, ¿no? De despolarización eh, celular. También el sodio participa en esta fase en las células de conducción lenta, pero digamos, podríamos decir que el sodio participa en las fases iniciales de la despolarización y después es el calcio el responsable de la continuación de esta fase de despolarización o fase cero, ¿no? Bueno, de ahí siempre el organismo y en general esto va a ocurrir para todos los órganos, el organismo siempre trata de mantener
la normalidad, entre comillas. ¿Y qué cosa es lo normal en las células miocárdicas? Que el interior sea negativo. Y si en este caso ha sucedido un evento que ha producido que el interior se haga más positivo, lo que va a hacer entonces la célula miocárdica para tratar de negativizar nuevamente la parte interna, va a comenzar a sacar iones con carga positiva. Y, y en el intracelular, los iones con carga positiva que más abundan es el potasio. Entonces comienza a ocurrir una salida de potasio tratando de compensar el ingreso de sodio, ambos con cargas positivas. Entonces, aquí no está este, la gráfica de los iones que participan en cada fase, pero les voy contando que el potasio más o menos tiene eh, una, una forma, digamos así, lineal, ascendente de cómo va a participar en cada fase del potencial de acción. Al comienzo, como les digo, va a comenzar a salir el potasio en cantidades importantes, pero no lo suficientes todavía como para negativizar el interior. Además, en esta fase uno viene también a participar otro ion, el calcio, que comienza a darle una mano al sodio, ¿no? Porque el sodio está ingresando a la célula, pero está saliendo también el potasio, tratando de compensar el ingreso de sodio, pero también de pronto ya participa el calcio con cargas positivas para tratar de mantener la electropositividad, ¿no? Al interior de la célula. Entonces, en la fase uno y 2, ¿no? Que es la fase de meseta, ¿no? Que ya correspondería a la fase de repolarización, si vamos dándonos cuenta, la primera fase, la fase cero, que es la fase de despolarización que está gobernada por el sodio, pues es donde se despolariza la célula miocárdica, ocurre también el complejo QRS, ¿no? Que es la despolarización de las células ventriculares. Y en la fase de meseta, uno y 2 o la fase 2 básicamente, que es ya la fase de repolarización, pues se traduce en el electrocardiograma en el segmento ST. En la fase 2 básicamente es el ion calcio quien comienza a ingresar a la célula tanto desde afuera y también comienza a salir desde dentro de la célula, ¿no? Porque el calcio se encuentra dentro de una estructura intracelular como es el retículo sarcoplásmico y desde allí también comienza a liberarse calcio, positividad de la célula y permitir que la despolarización continúe, ¿no? Pero ya, como les decía, siempre el cuerpo, el organismo va a buscar el equilibrio y entonces comienzan a activarse ya otros mecanismos, bombas contragradiente y comienza a haber más salida de iones potasio, ¿no? También ya la misma célula comienza a botar el sodio a través de bombas, a introducir el calcio ya en las estructuras de donde salió. Entonces, para tratar ya nuevamente de preservar el equilibrio celular. Y es así que ocurre la fase 3, en donde ocurre la liberación o la salida de potasio en mayores cantidades y ya comienza a reducirse el ingreso de sodio y de calcio. Y en la fase 4, que es la fase final de repolarización, ya ocurre la activación de bombas, ¿no? Así tal cual suena, son bombas que tienen la facilidad de botar, así como las bombas de agua que sacan el agua, ¿no? De algún compartimento también. Estas bombas lo que hacen es, las bombas de sodio, potasio comienzan a botar, ¿no? Para nuevamente reestructurar y mantener el equilibrio de la célula miocárdica, ¿no? Entonces, ahí es la fase de repolarización tardía, ¿no? La fase 4, y nuevamente, pues, la célula queda en un estado de relajación.
Si ustedes ven la diferencia entre los potenciales de acción de una célula de conducción rápida y lenta, básicamente, bueno, es la forma definitivamente, y en las células de conducción no existe la zona de meseta. Básicamente es despolarización y repolarización. Despolarización gobernada por el sodio en un primer momento y luego por el calcio, y luego la fase de repolarización gobernada por el potasio y la fase 4 que es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto que les estoy explicando, y espero me hayan entendido, y si no, también me pueden interrumpir y preguntar, es la que va a dar origen a esto que estamos viendo en el electrocardiograma, como son la formación del complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Es por eso que también las alteraciones de los electrolitos, ¿no? Del calcio, por ejemplo, o del potasio, me pueden dar trastornos de los complejos QRS del segmento ST y de la onda T. Ya ustedes van a ver más adelante eh, alteraciones electrocardiográficas quizás asociadas a problemas electrolíticos y van a ver, por ejemplo, cómo la hipercalemia, ¿no? El exceso de potasio en sangre puede ensanchar el QRS, ¿no? Aumentar el voltaje de la onda T y etcétera, y una serie de cambios que puede producir estas alteraciones electrolíticas, ¿no? Por eso es que también siempre es muy importante a la hora que nosotros hacemos la evaluación cardiológica de pacientes que digamos están en estado crítico o graves por algún problema, podría ser un cuadro séptico grave de repente, para nosotros es importante el control de los electrolitos porque un descontrol de estos, tanto del calcio, del potasio, del magnesio, podrían agravar la condición del paciente, ¿no? Bueno. Eso es en respecto al potencial de acción de las células miocárdicas de conducción lenta o automáticas y de conducción rápida y su traducción en el electrocardiograma. Aquí está lo que les decía, miren, este es el sistema de conducción, un poco para reforzar lo que hemos estado hablando. El sistema de conducción inicia a nivel del nódulo sinusal. El nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha. Recuerden bien eso, está en la aurícula derecha, por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Desde ahí parte el impulso y se propaga hacia las aurículas. Entonces, la propagación del impulso va a ocurrir desde la aurícula derecha hacia la izquierda, más o menos va a tener esa dirección. Y esto va a ser importante recordar cuando en la siguiente lámina veamos los vectores de despolarización. Porque ya cuando nosotros hagamos ya electrocardiografía y para determinar, por ejemplo, los ángulos o los ejes, tenemos que más o menos identificar hacia dónde se está desplazando ese vector de despolarización, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, para poder determinar cuál es el ángulo o el eje de una determinada onda. Entonces, recuerden que el, el estímulo de las aurículas nace a partir del nódulo sinusal que se encuentra ubicado en la aurícula derecha debajo de la desembocadura de la vena cava superior y el desplazamiento de este impulso de polarización, como le damos nosotros, va a ser de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, porque empieza pues arriba en la desembocadura de la vena cava superior. Luego llega a las fibras internodales, perdón, al nodo auriculoventricular, haz de His, el cual se divide en dos, y de ahí a las células de Purkinje, ¿no? Y aquí está, cuando ocurre la despolarización de las aurículas, ¿no? Cuando ocurre la despolarización de las aurículas, aquí está en el atrium, ¿no? Ocurre la onda P, ¿no? Cuando el impulso llega al nodo auriculoventricular, estamos por acá, estamos en el segmento PR. Por eso que las alteraciones en la conducción del nodo auriculoventricular, por ejemplo, los bloqueos, si yo tengo un enlentecimiento en la conducción del impulso a través del nodo auriculoventricular, que es lo que va a tener el electro, ¿no? Una prolongación del segmento PR, ¿no? Entonces se despolariza mi aurícula, pero mi segmento se hace largo, ¿no? Porque está demorando el impulso en pasar por el nodo auriculoventricular. Ahí tengo, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares de primer grado, ¿no?
que se traducen por alargamiento del intervalo PR, ¿no? Generalmente cuando hablamos de bloqueos auriculoventriculares medimos intervalos. El intervalo está formado por una onda y un segmento. Entonces, si yo digo intervalo PR, hablo de la onda P y el segmento PR. Si digo segmento, es un segmento isoeléctrico, una línea isoeléctrica. El segmento PR sería desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Ya? Segmento, intervalo. Recuerden bien, cuando hablamos de bloqueos, generalmente medimos intervalos. Pero al final, en un bloqueo de primer grado, el intervalo PR se va a prolongar a expensas de que el segmento PR se hace más largo porque la conducción por el nodo AB pues, está enlentecida. Bueno, y después viene pues la conducción, el haz de His, ¿no? Que me va a formar, aquí está, la despolarización de los ventrículos, que cuando termina la despolarización me va a formar el complejo RS y finalmente, pues, la onda T, que es la onda de repolarización, ¿no? Bueno, ujú, uy, listo. Esto es lo que yo le decía cuando hablaba un poquito de vectores de despolarización, ¿ya? Esto, aquí tenemos una célula miocárdica, una célula cardíaca, ¿no? Imaginemos que esto es una célula. El interior es negativo, como ya les decía, el exterior es positivo. Cuando ocurre una- a- a- un fenómeno que destruye el intracelular, entonces se hace positivo, ¿no? El intra, a diferencia del exterior que se hace negativo, o sea, cambian las cargas y se produce la despolarización de la célula cardíaca. Eh, y cuando yo conecte, por ejemplo, electrodos exploradores, ¿no? Ya hablo acá de ya básicamente del registro del electrocardiograma. Cuando cuando yo coloque, por ejemplo, un electrodo explorador, vamos a suponer en precordial, en B6, ¿no? Este es el corazón. A ver, ustedes más o menos si pueden imaginar. Este es el corazón, esta es la punta del corazón. Estamos hablando acá que esto sería el lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿no? Porque el corazón se encuentra en el hemitórax izquierdo, ¿no? Más o menos veis, va localizado, o sea, el electrodo explorador de B6, que es el precordial B6, va localizado en esta zona más o menos, hacia esta punta, hacia este nivel, ¿no? En el cuerpo. Entonces, la despolarización de los ventrículos ocurre del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, y en este caso, como el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, mayor músculo, se desplaza, el vector de despolarización se desplaza de derecha a izquierda, en esta dirección, ¿no? Con la punta hacia acá, de derecha a izquierda. Y si yo tengo mi electrodo explorador en B6, lo que voy a tener cuando se desplace mi vector hacia acá, hacia B6, voy a tener una deflexión positiva. Todo vector de despolarización que se acerque a un electrodo explorador va a tener una deflexión positiva. Pero supongamos que yo tengo alguna patología, vamos a suponer un paciente, por ejemplo, con tetralogía de Fallot. Ustedes no sé si recuerdan en anatomía o en embriología, en anatomía quizás, que los niños que nacen con esta cardiopatía congénita, el lado derecho del corazón muy grande, ¿no? O sea, muy grueso, digamos así. Entonces, la masa muscular del lado derecho comparado con la del izquierdo, pues es superior. Por tanto, el vector de despolarización ya no se va a desplazar hacia la izquierda, sino se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Y en este caso, en B6, ya si mi electrodo se está desplazando hacia la derecha, quiere decir que se está alejando de B6. Por tanto, este complejo QRS ya no será hacia arriba, sino será hacia abajo. Ya cuando ustedes escuchen la clase de hipertrofia, ¿no? Ventricular, de derecha a izquierda, ustedes van a ver que un signo de hipertrofia ventricular derecha es que en las derivadas laterales, como son
o también consideradas derivadas izquierdas, como son B5 y B6, o 1 y ABL, ustedes van a ver que en complejo QRS es negativo, es decir, es hacia abajo, porque se está alejando el electrodo perdón, el vector se está alejando, se está yendo hacia la derecha del electrodo explorador, en este caso B6, ¿no? Entonces, más o menos esto es como para entender por qué la onda, ya sea una onda P o ya sea, perdón, un complejo QRS, por qué tiene esa disposición de hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso va a depender si se está acercando o se está alto el vector de despolarización. Cuando veamos ahora más adelante lo que es el ritmo sinusal y cómo entender cómo es que yo con el electrocardiograma puedo identificar si este paciente está en ritmo sinusal o no, lo voy a hacer justamente a través de estos vectores, ¿no? Entonces, bueno, pasemos ahora al sistema de registro, ¿no? Ya les decía que nosotros cuando tomamos un electrocardiograma colocamos electrodos exploradores, ¿no? Tenemos cuatro electrodos exploradores de miembros, uno que va en el brazo derecho, otro que va en el brazo izquierdo y dos que van en las piernas. Y los electrodos exploradores del tórax, ¿no? Que son también llamadas derivaciones precordiales o derivaciones horizontales y son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Eh, Debemos colocar de manera adecuada estos electrodos exploradores, ¿no? Ya por convención existe una localización anatómica donde debe hacer cada uno de estos electrodos exploradores. Entonces, por ejemplo, en el caso del electrodo en B1, debemos colocarlo en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Y cómo puedo localizar el cuarto espacio intercostal? Si ustedes ven acá, es el esternón, aquí está la cabeza del esternón, por aquí está el cuello, ¿no? Más o menos a ese nivel, a nivel del cuello del esternón, se encuentra el segundo espacio intercostal. Entonces ustedes van palpando, pueden hacer este ejercicio ahora en sus casas, ¿no? Se tocan primero el orificio supraesternal, van bajando, llegan a la cabeza del esternón, luego van a sentir una especie de protuberancia, o de, sí, que es más o menos sería el cuello del esternón y hacia su lado derecho, este huequito que ustedes están palpando, que es el espacio intercostal, es el espacio, es el segundo espacio intercostal. A partir de allí, bajan un espacio, dos espacios y están en el cuarto espacio intercostal. Y ahí van a colocar ustedes el primer explorador de las precordiales, que es el electrodo B1 hacia el lado izquierdo, ¿no? En la línea paranal izquierda, en el mismo espacio, cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo van a colocar el electrodo de B2. El siguiente electrodo en colocar es B4. ¿Por qué? Porque B3 se va a colocar entre la línea imaginaria que ustedes van a trazar entre B2 y B4. Entonces, B4, ¿dónde se coloca? Un espacio más abajo, en el quinto espacio intercostal, eh, en el quinto espacio intercostal y con la intersección de la línea media clavicular, ¿no? Entonces allí se coloca el cuarto espacio, el cuarto electroaspirador de las precordiales y como les decía, el tercero se coloca entre B2 y B4, en esa línea imaginaria a nivel del punto medio. B5 se coloca en el mismo espacio, quinto espacio intercostal izquierdo, pero con la línea axilar anterior, y B6 quinto espacio intercostal también, pero con línea medio axilar. Así se colocan los electrodos exploradores desde B1 hasta B6. Em, para el caso de los electrodos
de miembros, o también llamados electrodos de las derivadas frontales, hay que tener mucho cuidado. Aquí, si bien es cierto, aparecen colores y generalmente el rojo se suele colocar en el lado derecho y el amarillo en el izquierdo, pero no siempre es así. Yo les sugiero que mejor ustedes revisen y siempre en la punta del electrodo, pues ustedes van a poder identificar qué es lo que dice, ¿no? Ahí les van a indicar si ese electrodo va en el brazo derecho o va en el brazo izquierdo. Porque si ustedes colocan los electrodos de forma cruzada, el de izquierdo en el derecho y viceversa, entonces también el electrocardiograma va a salir mal tomado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con la colocación de estos electrodos de miembros superiores. No se guíen de los colores, sino mejor verifiquen qué es lo que dice en la nomenclatura del electrodo. Ahí seguramente va a decir algo. Para el caso de las piernas, la verdad que ahí no hay que tener mucho cuidado. Yo me puedo equivocar y colocar el electrodo de tierra en el lado izquierdo y al revés. Aquí no va a haber nada. Si ustedes invierten los cables de las piernas, no pasa nada. Pero sí, lo mejor sería colocarlo, digamos, donde tiene que ser, ¿no? Por un tema de convención, eh, establecer que el electrodo de miembros, hay que tener mucho cuidado y colocar bien los electrodos, sobre todo en las extremidades superiores, ¿no? El del lado derecho, pues generalmente los electrodos de los miembros de las extremidades tienen inscrito en el electrodo el lugar a donde corresponde. Puede estar con siglas en inglés, ¿no? O puede estar en castellano, pero tengan mucho cuidado de colocar los electrodos de las extremidades superiores donde corresponde. No se dejen guiar por los colores. Mucho personal técnico, que es quien toma los electrocardiogramas, se guían por los colores y dicen rojo en el lado derecho, amarillo en el lado izquierdo, y no es así, o no siempre es así. Revisen bien, repito nuevamente, de que el electrodo de la extremidad diga que está en el lado derecho y la otra en el lado izquierdo. Mucho cuidado con las superiores. En el caso de las inferiores, si bien es cierto aquí que no hay que tener mucho cuidado, si me equivoqué y coloqué el electrodo del lado de la pierna derecha en el lado izquierdo, no pasa nada con el electrocardiograma, no se va a alterar, pero por convención, nuevamente digo, convención es un consenso que han tenido un grupo de expertos y han dicho, mejor coloquemos esto así, por convención y por consenso se decidió que el electrodo neutral o a tierra este, debe colocarse en la pierna derecha, mientras que el electrodo explorador en la pierna izquierda. Ok. Entonces, una vez que colocamos ya los electrodos exploradores, tanto de las extremidades superiores como la del tórax, pasamos pues a tomar el electrocardiograma. Hay que tener mucho cuidado en revisar que el electrocardiógrafo esté bien calibrado y que la velocidad a la que deba correr la tira o el papel de electrocardiograma pues sea una velocidad adecuada y esta velocidad es de 25 milímetros por segundo. Y que el voltaje también sea un voltaje
digamos, óptimo o normal, ¿no? Que si yo tengo, si no está bien calibrado y mi velocidad es mayor, voy a tener problemas, voy a quizás ver algo, ¿no? Y puedo Se escucha entrecortado. confundir Doctor, buenas tardes. Se le escucha un poco entrecortado. ¿Puede volver a una repetir su nombre? verificar gráfica, verificar de que esta esté a una velocidad adecuada, como es de 25 milímetros por segundo, y un voltaje adecuado, que es 10 milímetros por milivoltio. Porque de no ser así, van a tener definitivamente alteraciones en el trazado electrocardiográfico. Bueno, una vez que ya ustedes colocaron los electrodos donde deben colocarse y tomaron el electrocardiograma de manera adecuada, verificando que esté con una adecuada velocidad y un adecuado voltaje, pues ya tenemos el electrocardiograma, ¿no? Eh, no voy a detenerme acá en el sistema de registro. O bueno, quizás sí un poco. El papel de electrocardiograma, para que seguramente deben haberlo visto, pero está dividido en cuadraditos pequeños, ¿no? Cada cuadradito pequeño equivale a 1 milímetro. Tanto 1 milímetro de alto como un milímetro de ancho, ¿no? De largo, podríamos decir así. Eh, y cada 5 cuadraditos, ¿no? Forman un cuadrado mucho mayor. Como la velocidad de la tira, dijimos hace un momento, la velocidad de la tira del electrocardiograma sale más o menos a una velocidad de 20 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo, perdón. Entonces, cada vez que el papel avance 5 cuadrados medianos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, estos corresponderán a un segundo, porque si dijimos que cada cuadradito es 1 milímetro, acá hay 5, 10, 15, 20, 25. 25 milímetros por segundo es la velocidad de la tira, quiere decir que 25 cuadraditos equivalen a un segundo. ¿Y esto para qué me sirve? Para poder hallar las mediciones de, de los, de las ondas, de la onda P, del complejo QRS, el intervalo PR, el intervalo QT, ¿no? Entonces, si 5 de estos cuadrados medianos equivalen a un segundo, quiere decir que un cuadrado de estos equivale a 0,2 segundos, ¿no? Un cuadrado de estos equivale a 0,2 segundos. Estoy hablando eh, en su evaluación así, en su eje longitudinal. Un cuadrado vale 0,2 segundos y por tanto cada cuadradito, si yo divido 0,2 entre 5, cada cuadradito pequeño equivaldrá a 0,04 segundos, porque 0,04 por 5 es 0,2. Entonces, más adelante, cuando hablemos de cuánto dura el complejo QRS, cuánto dura la onda P, cuánto dura el intervalo PR, yo tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Que cada cuadradito pequeño equivale a 0,04 segundos. De tal forma que si mi onda P mide 2,5 cuadraditos, estoy diciendo que, que esa onda P mide 2,5 por 0,04, 10. O sea, estoy diciendo que vale 0,1 segundo, ¿no? Eso es en el eje longitudinal. En el eje vertical, ¿no? Yo decía que 10 milímetros equivalen eh, a 1 milivoltio, ¿no? Eso es si es que el electrocardiograma ha sido bien tomado, ¿no? 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio.
quiere decir que cada cuadradito, ¿no? Hacia arriba, en el eje vertical, va a medir 0,1 milivoltios. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, un complejo URS o una onda R que mida todo un cuadrado de alto, o sea, uno, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, yo diré que esa onda R mide 0,5 milivoltios. Esto es importante cuando ustedes ya hagan la clase de hipertrofias, porque ustedes van a ver que existen voltajes, ¿no? Eh, que deben sumarse tanto de ondas R como de ondas S para poder establecer si estás frente a un paciente con crecimientos o con hipertrofias ventriculares, ¿no? Entonces, nuevamente, cada cuadradito pequeñito es igual a 0,04 segundos. 5 cuadrados pequeñitos que hacen un cuadrado mediano, digamos así, equivale a 0,2 segundos. Y 5 cuadrados medianos equivalen a 1 segundo. Y en cuanto a altura, cada cuadradito pequeñito equivale a 0,1 milivoltios. De tal forma que 5 cuadrados, 3, 4, 5 cuadrados de alto, 5 milímetros equivalen a 0,5 milivoltios, ¿no? Eh, bueno, cuando yo coloco los electrodos, en este caso en los brazos y en las piernas, Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿puede pasar al anterior para tomarle una captura? sí, Gracias. Ya. ok. Se está escuchando bien, ¿no? Ya no se entrecorta, ¿o sí? No, Ok, ya listo. Bueno, cuando yo coloco los electrodos en las extremidades, se van a formar en el electrocardiograma diversas derivadas, ¿no? Ustedes cuando han analizado un electrocardiograma, han dicho, oye, a ver, fíjate D1, D2, D3, ¿no? Derivada uno, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL, ABF, son derivaciones, ¿no? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. En general, de las extremidades se van a formar 6 derivaciones, ¿ya? Eh, estas derivaciones se van a formar, o mejor dicho, vamos a tener derivadas unipolares o bipolares, aunque algunos cardiólogos están en desacuerdo con este término, porque dice que todas las derivadas son bipolares, pero bueno, para temas técnicos o académicos, mejor dicho, así se clasifican a las derivaciones frontales o de extremidades, en derivadas bipolares y unipolares. Las bipolares se llaman así porque se forman por la conexión de dos electrodos exploradores. En este caso, por ejemplo, la derivada uno se forma de la unión del electrodo que va en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, con el electrodo que va en el brazo derecho. Y la dirección de esta derivación va de derecha a izquierda, con la punta hacia el lado izquierdo. Por eso que la derivación uno se llama también derivación izquierda, ¿no? Porque su dirección va de la derecha a la izquierda. Y acá es como una flecha, ¿no? Esta apunta a la dirección de esta derivada 1. La derivada 2 se forma del electrodo que tenemos en el brazo derecho con el electrodo explorador de la pierna. Y la dirección va de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. Esta es la dirección, la punta de la flecha señalando de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. La derivada 3 se forma del electrodo explorador del brazo izquierdo con el electrodo explorador de la pierna. Y la dirección de esta derivada es con la punta apuntando hacia abajo,
¿no? Es decir, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esa es eh, mm, la representación de la derivación 3. Solo para explicarles lo que les decía antes, mire, ¿qué pasaría si yo invierto este electrodo explorador de la pierna izquierda y lo pongo en el lado derecho? ¿Va a cambiar la dirección de este vector? No, no, no va a cambiar para No. nada la dirección. Va a seguir siendo de arriba hacia abajo y de derecha. Sí, aló, aló. ¿Sí? ¿Se escucha? No se escucha. Sí, te escucho, doctor. Ah, ok, ok, como alguien intervino, ya. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Que en el caso de las piernas, ustedes como que por ahí se olvidaron de colocar cuál iba en el derecho y el izquierdo, no hay problema, porque al final no va a cambiar. Pero si se olvidan acá, ahí sí cambian todo, porque si yo coloco este electrodo acá, ya me cambia la dirección del vector. Pero en cambio en la pierna no. Pero de todas maneras, por un tema de consenso, mejor es colocar el electrodo neutral en la pierna derecha y el electrodo explorador en la pierna izquierda. Ok. Y así se forman y se llaman derivadas bipolares porque está formado por dos, digamos, electrodos exploradores, ¿no? El resto de derivaciones frontales, ¿no? O de miembros o de extremidades, se forman de la, digamos, de la derivada que puede formar en este caso ah, la derivada 3, por ejemplo, ¿no? Con el electrodo explorador del brazo derecho. Entonces, pero básicamente es un vector que se forma, digamos, principalmente por el electrodo explorador del brazo derecho, ¿no? Y que va digamos, desde el punto medio del cuerpo, digamos así, hacia el lado derecho o hacia nuestro brazo derecho, ¿no? ABL, que va desde el centro, digamos así, de nuestro cuerpo hacia el brazo izquierdo, y ABF desde el centro de nuestro cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces esa es la dirección de las derivadas ABR, ABL y ABF. Eh, ABL, si ustedes ven, está en el lado izquierdo. Si el corazón está ubicado acá, ABL es una derivada que explora la parte lateral del corazón. Por eso se le considera una derivada lateral o derivada izquierda. Igual que ABL. ABL también se encuentra, miren ustedes, en la misma zona de la derivación uno. Entonces, por tanto, también es una derivación que explora la parte lateral del corazón, ¿no? También es una derivada izquierda. Mientras que la derivación 2, la derivación 3 y la derivación F exploran la parte de abajo, ¿no? Porque se van hacia abajo. Exploran la parte de abajo del corazón, por tanto son derivadas inferiores, ¿no? Así se llaman, derivadas de cara inferior. Cuando yo quiero ver si ocurre algún problema en la cara inferior del corazón, tendré que revisar la derivación 2, la derivación 3 y la derivación F. Si quiero ver si hay un problema en la cara lateral, revisaré derivación uno y derivación ABL. La derivación ABR no me ve ninguna cara en particular, así que esa no evalúa nada, pues, ¿no? Luego las precordiales, les decía que colocábamos B1 y B2 en las líneas paraesternales, ¿no? B5 y B6 en las líneas axilares, ¿no? Entonces, B5 y B6 les adelantaba ya. Si estoy colocándola a nivel de la axila, también me van a revisar la parte lateral del corazón. B1 y B2, que se ubica en la parte external, me estudia o me analiza el septum, ¿no? O la parte septal. Y B3 y B4, si este es el corazón, así en esta disposición, si yo pongo B3 y B4, si ustedes imaginariamente pueden ahorita
imaginarse y colocarse los electrodos B4 y B3 en su corazón, estos electrodos van a estar examinando la cara anterior de su corazón, ¿no? Entonces, y esto me sirve para poder definir los problemas, por ejemplo, un infarto, ¿no? Si tengo un infarto de B5 y B6, digo infarto de cara lateral. Tengo un infarto de B1 y B2, infarto de cara septal. Tengo un infarto en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, digo, tengo un infarto en toda la cara anterior del corazón. Entonces, me sirve para definir y localizar el lugar de la lesión. Ah, y bueno, acá algo importante que más adelante también lo voy a comentar. Si ustedes ven cómo se va o cuál es la morfología del complejo QRS, en la cara septal, la onda R es pequeña y la onda S es mayor. Y si se acuerdan por qué, si acá estaba el corazón en esta zona, recuerden que les dije que la despolarización de los ventrículos va de derecha hacia izquierda. Quiere decir que el vector que despolariza los ventrículos se desplaza más o menos en esta dirección. Si se está desplazando en esta dirección, se está alejando de B1 y B2. Por eso que el complejo QRS es más negativo en B1 y B2. Y al contrario, se acerca a B5 y B6. Por eso que es más positivo en B5 y B6. Esto me dice que el vector de despolarización está teniendo un recorrido normal, ¿no? En el caso de hipertrofias ventriculares derechas, ¿qué pasará? Este vector se va a desplazar hacia B1 y B2, por tanto, la onda R en B1 y B2 va a ser una onda R grande con una onda S pequeña, y por el contrario en B5 y B6, una onda R pequeña con una onda S profunda, porque se está alejando el vector. Entonces, más o menos comprender un poquito de vectores me va a ayudar a entender también el por qué se forman esas morfologías o por qué varía la composición de mi complejo QRS en el electrocardiograma, ¿no? Entonces recuerden nuevamente que B5 y B6 me da información de la cara lateral, B1 y B2 de la cara septal y B3 y B4 de la cara anterior. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Eh, Solamente de las caras lateral, anterior y sectal, solamente las tallas de, o sea, del lado izquierdo del corazón, o es que están graficando todo el corazón? Porque tenía entendido que era cara lateral, pero del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda es la parte libre, pues, ¿no? Claro, sí, en este caso hablo específicamente del ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, porque ventrículo, para hablar de alteraciones en el ventrículo derecho, debemos tomar derivaciones especiales, que justo es lo que iba a hablar ahora, ¿no? Pero esto está referido al ventrículo izquierdo, básicamente. Ujú. La cara anterior del ventrículo izquierdo, cara lateral, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Si yo tengo un infarto de cara anterior, yo digo, si esto es el ventrículo izquierdo, ¿quién irriga el ventrículo izquierdo, la cara anterior? La descendiente anterior. Entonces digo, esto es un problema de la descendente anterior, pero esto básicamente se refiere al ventrículo izquierdo, porque para ventrículo derecho tenemos que tomar otro, si queremos evaluar ventrículo derecho, tenemos que evaluar otras derivaciones, que son llamadas derivaciones especiales, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un infarto en el ventrículo derecho, pues tendré que colocar las derivaciones hacia el lado derecho, ¿no? Eso es lo que, a ver, acá, por ejemplo. Las derivaciones derechas, ¿no? Aquí se cambiaría toda la composición. Pero básicamente, para evaluar derivadas derechas, basta con evaluar a B3 y a B4R, que se colocan en la misma posición de B3 y B4, solo que en el lado derecho. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente en quien estoy sospechando un, un infarto del ventrículo derecho, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es colocar las derivadas B3R y B4R, ¿no? R la palabra, ¿no? En inglés, derecho, para cuando sospecho yo un infarto de ventrículo derecho, cuando tengo un infarto de la cara inferior. Cuando tengo un infarto de la cara inferior, eh, como esta cara es irrigada también por la coronaria derecha,
Y también por la circunfleja puede ser irrigada por las dos, es decir, una arteria derecha o una arteria izquierda, ¿no? Y yo quiero saber si es derecho o no, tomo derivadas derechas. B3R y B4R para evaluar si esto proviene o no del lado derecho del corazón, de la coronaria derecha, ¿no? Entonces, sí, pues cuando hablo de cara septal, anterior e inferior, me refiero más hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Y además de las derivadas derechas, que son derivadas especiales, también tenemos las derivadas posteriores. A veces pasa que el corazón es muy grande, ¿no? El lado izquierdo del corazón crece demasiado, por ejemplo, en las cardiopatías dilatadas o en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Ese lado crece mucho. Entonces, a veces colocar B6 no me está dando la información real de la cara lateral del corazón, porque básicamente el corazón ha crecido tanto que la punta se ha desplazado hacia atrás. Y en realidad B5 y B6 me están viendo más la cara anterior del corazón que la cara lateral. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo sospechas, ¿no?, de crecimientos del ventrículo izquierdo, de hipertrofias importantes, puedo también tomar derivadas posteriores, ¿no? Como serían B7 y B8. Pero básicamente B7. B7 se coloca igual en el mismo quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea axilar posterior, ¿no? B8 y B9 también son derivadas posteriores. Estos nos ayudan sobre todo a identificar infartos de cara posterior. Eh, ¿Cuándo sospecho un infarto de cara posterior? Cuando ustedes en el electrocardiogramas vean alteración en B1 y B2. Cuando yo tengo en B1 y B2 un infradesnivel, vamos a suponer un infarto ST no elevado, ya lo verán en la clase de infarto. Cuando yo tengo un infarto que está afectando las derivadas B1 y B2, estoy frente a dos opciones. O es un infarto de la cara septal, ya les dije que B1 y B2 en el septum, o es un infarto de la cara posterior. Entonces, cuando tenga infartos de la cara septal, B1 y B2, para descartar un infarto de cara posterior, puedo tomar derivaciones posteriores, en este caso B8 y B9. Si B8 y B9 salen normal, entonces digo, ya, esto es un infarto de la cara septal. Si B8 y B9 salen alterados, digo, esto es un infarto de cara posterior. Como les repito, eso lo verán ya en EKGs patológicos, pero les digo que para qué sirven estas derivaciones especiales, ¿no? Para sacarnos de algunas dudas cuando estamos frente a un paciente con sospecha de infarto de cara posterior, por ejemplo. ¿Y cuando sospecho infarto de cara posterior? Repito nuevamente, cuando tengo un infarto de la pared o septal, ¿no? De las derivadas B1 y B2. Y B8 y B9 se colocan a nivel de la línea escapular, ¿no? En caso de B8, línea escapular externa, ¿no? Quinto espacio intercostal, y en el caso de B9, entre la línea escapular interna y la línea paravertebral, ¿no? Allí puedo colocar el electrodo de B9. ¿No? Listo, entonces hasta acá es cómo se toman los electrocardiogramas, ¿no? Más o menos ya les expliqué cómo es que se forma el complejo P, PR, QRS, STT, ¿no? Proviene de la despolarización de las aurículas, del recorrido que hace el impulso eléctrico por el nodo auriculoventricular, luego de la despolarización de los ventrículos y después de la repolarización. Y todo eso me va a formar este complejo, ese trazado de onda P, segmento PR, QRS, segmento ST y onda T, ¿no? Y cómo colocar los electrodos en el lugar adecuado para poder obtener un trazado bueno, ¿no? Y verificar también que tanto la velocidad de la tira como el voltaje pues estén bien calibrados, ¿no? 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio es la calibración correcta para tomar un electrocardiograma adecuado. Y ahora sí, una vez que tomamos el electro, pasamos a realizar la evaluación del electrocardiograma y la interpretación. Existen o podemos dividir la evaluación en dos partes. Una evaluación cuantitativa, esta básicamente es una evaluación objetiva
porque vamos aquí a medir básicamente números, o sea, frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca es un número, y todos vamos a estar de acuerdo en cuál es la frecuencia cardíaca de esa tira electrocardiográfica. En la evaluación del ritmo, el ritmo también es una evaluación objetiva porque tiene que cumplir ciertos requisitos el trazado del electrocardiograma. El intervalo PR, que ya lo comentábamos antes, ¿sí? El intervalo PR que lo comentábamos antes tiene una determinada duración, ¿no? Yo les dije que ocurre la despolarización de la aurícula, esto forma la onda P, y luego se forma el segmento, y luego se forma, ¿alguien ha prendido su micro, creo? Ok, Ya está entonces, silenciado. ¿cómo? Ya está silenciado. Ok, perfecto. Entonces, el intervalo PR, que al final es un tiempo, ¿no? Es un tiempo que me dice que la duración de ese intervalo está dentro del rango normal y lo que yo voy a medir es lo mismo que tú vas a medir y cualquiera puede medir. Entonces, es una evaluación cuantitativa. Aquí no hay lugar a discusión. Todos vamos a estar de acuerdo en cuánto miden los intervalos, los complejos, ¿no? Pero lo que sí puede haber un poquito de- de discusión es en la evaluación cualitativa. Y esto básicamente tiene que ver con un tema de experiencia. Porque uno puede decir, no, mira, este complejo QRS para mí está morfológicamente normal. No, pero para mí no, mira, acá parece que tiene más o menos. Bueno, es un tema ya de experiencia. Pero les voy a dar algunas pautas de más o menos cómo se podría realizar una evaluación cualitativa este, mínimamente adecuada para que ustedes puedan poder interpretar un electrocardiograma normal. Entonces, vayamos primero a la evaluación cuantitativa, ¿no? En la evaluación cuantitativa empezamos por la frecuencia cardíaca, seguimos por el ritmo, vamos a ir en el orden, ¿no? Frecuencia cardíaca, si vemos el electrocardiograma de acá abajo, la frecuencia cardíaca, luego vamos a ver el ritmo, después el intervalo PR, el complejo QRS, intervalo QT y luego los ejes o ángulos, ¿no? Tanto de la onda P, del complejo QRS y de la onda T, ¿no? Entonces, vayamos a la frecuencia cardíaca. Bueno, para hallar la frecuencia cardíaca existe una fórmula, que es 1500 entre la cantidad de cuadraditos de un intervalo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una onda R, un complejo QRS, y acá tengo otro complejo QRS. Entre intervalo R y R tengo 5, 10, 15, 20 cuadraditos, ¿no? Si yo aplico la fórmula 1500 entre 20 me va a salir 75. Quiere decir que la frecuencia cardíaca de esta tira es de 75 latidos por minuto. Am, Eso siempre y cuando el ritmo sea regular, ¿no? Si es regular, yo puedo aplicar esa fórmula, porque la frecuencia cardíaca entre este intervalo va a ser igual a la frecuencia cardíaca entre este otro intervalo, porque las frecuencias o los ritmos son regulares. Pero si el ritmo es irregular, ya esta fórmula de 1500 entre la cantidad de cuadraditos ya no me va a funcionar. Entonces lo que tengo que hacer aquí es tomar una tira larga, ¿no? De por lo menos 6 segundos, ¿no? Lo ideal sería que tome una tira larga de 10 segundos, pero si no puedo conseguir una de 10 segundos, por lo menos una tira larga de 6 segundos. Y en esos 6 segundos que he tomado, voy a contar la cantidad de complejos QRS que hay, porque el complejo QRS me traduce cuántos latidos cardíacos hay. Y esa cantidad de QRS lo multiplico por 10 porque he tomado solamente 6 segundos. Y si yo quiero evaluar la frecuencia al minuto, lo multiplico por 10. Como les digo, lo mejor sería tener una tira un poco más larga, por lo menos una de 10 segundos. Y si fuera así, ya no lo multiplico por 10 sino por 6, ¿no? Porque lo que quiero ver es en 60 segundos cuántos latidos cardíacos hay. Entonces, para ritmos regulares, puedo aplicar la fórmula de 1500 entre la cantidad de cuadraditos, ¿no? Si tengo 20 cuadraditos, como en este caso, diré que mi frecuencia cardíaca es de 75. Pero si tengo un ritmo irregular, no puedo hacer esto y tendré que tomar una tira larga de por lo menos 6 segundos o, en su defecto, y mejor aún,
una tira larga de 10 segundos y contar la cantidad de complejos QRS que hay y multiplicarlo por 10 o por 6 según sea el caso. Es así como hallo yo la frecuencia cardíaca, ¿no? Y alteraciones en la frecuencia, si tengo una frecuencia mayor a 100, hablo de taquicardias, y si tengo frecuencias cardíacas menor a 60, hablo de bradicardias. Entonces digo, este paciente está con una taquicardia o está con una bradicardia. Hasta ahí puedo hacer ese diagnóstico y nada más. Pasemos entonces al ritmo. El ritmo es el siguiente parámetro a evaluar, ¿no? Y debemos definir, identificar si este ritmo es un ritmo normal o no es normal. O sea, si estamos frente a a un electrocardiograma normal o frente a una arritmia cardíaca, ¿no? Yo más o menos les decía, y así hincapié, en que ustedes tengan en cuenta que el nódulo auriculoventricular se encuentra en la parte alta de la aurícula derecha y se encuentra en la aurícula derecha, el nódulo sinusal, perdón. Entonces, por tanto, el recorrido que hace el vector que despolariza las aurículas va a ir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, como está acá en esta flecha, ¿no? Cuando yo hablo de un ritmo sinusal, estoy diciendo que este ritmo se está originando en el nódulo sinusal, que a partir de allí está partiendo el impulso y que está recorriendo las aurículas en este sentido. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer yo para identificar mi ritmo sinusal? Definitivamente tengo que evaluar la onda P, porque la onda P es la que me va a traducir la despolarización de las aurículas. Entonces, primero, ¿existe o no existe onda P? Si es que hay onda P, puedo decir, bueno, podría haber un ritmo sinusal. Segundo, tengo que ver cómo es la onda P. ¿En dónde veo la onda P? Puedo verla en la derivación 1. Recuerdan que les dije la derivación 1 sigue esta dirección, ¿no? De derecha a izquierda, se forma del brazo derecho hacia el brazo izquierdo. La punta de la flecha está hacia este lado, hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si yo trazo acá una flecha que va de derecha a izquierda en esta dirección, ¿no? Que me está representando a la derivada 1 y tengo este vector de despolarización que está siguiendo la dirección de la derivada 1 va a ser la onda P en 1. La onda P en 1 va a ser en 1, ¿no? Diciendo que sí, que este vector está siguiendo el sinusal, veíamos la dirección de este vector. Que tiene que ir de derecha a izquierda y por tanto va a ser positivo en la derivada 1 porque la dirección de la derivada 1 es de derecha a izquierda. Y también positivo en 2 porque la dirección de 2 es de derecha a izquierda y encima de arriba hacia abajo. Acá está la derivada 2 y tiene esta dirección. Y miren ustedes que este vector sigue la dirección de la derivada 2. Por tanto, la onda P en 2 también va a ser una onda positiva. Entonces, para hablar de ritmo sinusal tengo que tener una onda P que sea positiva, es decir, hacia arriba en 1 y positiva en 2, pero negativa en ABR. Porque si yo veo esto, este vector que despolariza las aurículas se va hacia la izquierda. Y recuerdan ustedes ABR hacia dónde se iba. Por el contrario, ABR se iba hacia la derecha. Entonces es un vector que está yendo en contra de la dirección de ABR. Por tanto, la onda P va a ser negativa en ABR. Es por eso que para hablar de ritmo sinusal yo tengo que tener onda P positiva en 1, positiva en 2. Aquí le ponen también positiva en ABF, pero básicamente es positiva en 1, positiva en 2 y negativa en ABR. Si yo tengo una onda así,
Estoy frente a un eh, paciente con ritmo sinusal, ¿no? Acá se ve chiquitito, pero ustedes ven acá la onda P positiva en uno, aquí se ve mejor la onda P positiva en 2 y la onda P aquí en R negativa. Por ejemplo, ese es un EKG de un paciente con ritmo sinusal, ¿no? Otra condición del ritmo sinusal, aunque esta no es muy, digamos, necesaria, pero también dicen que los intervalos RR deben ser regulares. Bueno, existen arritmias sinusales, pero sobre todo en niños. Los niños, la frecuencia cardíaca varía mucho con la respiración. En inspiración, la frecuencia cardíaca es más rápida y en expiración, la frecuencia cardíaca es más lenta. Eso no quiere decir que su ritmo no sea sinusal. Sigue siendo un ritmo sinusal porque se está originando a nivel del nódulo sinusal. Lo que pasa que por una condición fisiológica, los niños tienen estas alteraciones en el ritmo asociadas a la respiración. Algunos pacientes ya un poquito más adultos, más grandes, que tienen un mayor componente vagotónico, también tienen este tipo de alteraciones en el ritmo, ¿no? Que son consideradas arritmias sinusales, en donde el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca cambia con la respiración. Por eso que esta otra em, condición, digamos así, intervalos RR regulares, eh, no serían tan necesarios, ¿no? Y bueno, esta último, que todos los complejos QRS deben estar precedidos por una onda P, ¿no? Eh, Principal, digo yo, es que la onda P sea positiva en uno, positiva en 2, negativa en R, ¿no? Eso me está diciendo que la onda P se está originando en el nódulo sinusal porque el vector de despolarización está siguiendo esta dirección, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, si yo tengo ya un paciente con frecuencia cardíaca alta o baja y ritmo sinusal, entonces yo tengo un paciente con taquicardia sinusal o un paciente con bradicardia sinusal. Y si no tengo ritmo sinusal, estoy frente a un paciente con taquiarritmia o con bradiarritmia, ¿no? Hasta acá ya puedo ir haciendo incluso algunos diagnósticos si es que no encuentro este tipo de condiciones en mi trazado electrocardiográfico. Después de evaluar el ritmo, dijimos que evaluábamos el intervalo PR, ¿no? El intervalo PR normal, inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, va de 0,12 a 0,20 segundos. Si yo lo quiero traducir en cuadraditos, tres cuadraditos chiquitos, porque cada cuadradito valía 0,04, 0,04 por 3, 0,12, a cinco cuadraditos pequeños, 0,0 por 5, 0,20. Entonces, mi R normal tiene esta medida. Es adelantada, por ejemplo, ¿qué pasa si el impulso eléctrico se conduce de manera más lenta por el nodo auriculoventricular? Estoy frente a un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Porque la conducción es más lenta por el bloqueo auriculoventricular. Y si es más corto, menor a 0,12, podría estar frente a otras patologías que no voy a tocar ahora porque ustedes más adelante lo van a revisar. Estamos acá hablando del electrocardiograma normal y el electrocardiograma normal me dice que el intervalo PR debe estar o debe medir entre 0,12 segundos a 0,20 segundos. Después de que medí o evalué el intervalo PR, ¿se me está escuchando? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, listo. Después de que evalúo el intervalo PR que viene el complejo QRS. Y básicamente aquí nosotros en la evaluación cuantitativa evaluamos cuánto mide, cuánto dura mi complejo QRS. Y la duración del complejo QRS que se mide desde el inicio del QRS hasta el final del QRS debe ser de 0,06 segundos a 0,10 segundos. Si lo traduzco en cuadraditos, sería de un cuadradito y medio a dos cuadraditos y medio. Ese es mi intervalo o la duración de mi complejo QRS normal.
Si yo tengo complejos QRS más anchos que 0.10 segundos, ya estamos hablando de complejos QRS que pueden estar asociadas a patologías, como por ejemplo puede ser las hipertrofias ventriculares, como pueden ser los trastornos electrolíticos, como puede ser ciertos trastornos hormonales, etc. ¿No? Entonces, lo normal es que esté dentro de ese intervalo, de 0.06 segundos a 0.10 segundos. Ahora, ¿dónde medimos el complejo QRS? Lo ideal es mejor donde se vea mejor el QRS. Y generalmente donde se suele ver mejor el complejo QRS es en las precordiales, en la zona que llamamos zona de interfase. Yo les decía que el complejo QRS en las derivadas precordiales, es decir, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, comienza con una onda R pequeñita en B1 y una onda S profunda en B2, en B1. Y termina con una onda R en B, una S pequeñita. Sería la zona de interfase entre estos dos, sería B3 o B4, donde tanto la onda R como la onda S sean casi iguales, de tal forma que permitan mejor su medición. Por tanto, se recomienda medir los complejos QRS en las zonas de interfase de las precordiales, que suele estar que generalmente en la derivación B3 y B4, generalmente. ¿No? Para el caso del intervalo PR, me olvidaba, el intervalo PR lo medimos donde se ve mejor la onda P. Y generalmente donde se ve mejor la onda P es en la derivación 2, como pudimos ver en este ejemplo, ¿no? Si vemos en este ejemplo, ¿dónde veo mejor la onda P? La veo mejor en la derivación 2. Y ahí podría medir el intervalo PR. Después de medir el complejo QRS, pasamos al intervalo QT. El intervalo QT está formado por el complejo QRS más el segmento ST y más la onda T. Todo esto es el intervalo QT. Dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si tengo un paciente con taquicardias, ¿no? En donde los intervalos RR van a ser más cortos, mi QT también será más corto. Si tengo pacientes con bradicardias donde mi intervalo RR es más largo, mis intervalos QT van a ser más largos. Por tanto, existe una fórmula para hallar el QT corregido de acuerdo o tomando en cuenta la frecuencia cardíaca del trazado. Esta fórmula es una fórmula, en general hay varias fórmulas, pero una de las más utilizadas es esta fórmula, que es la fórmula de Bassett, en donde medimos el intervalo QT de un complejo QRS. En este caso vamos a medir este intervalo QT desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Medimos ese intervalo, lo medimos en segundos. Vamos a suponer que esto mida 10 cuadraditos. ¿No? Entonces 10 por 0.04, estamos hablando de 0.4 segundos. Ponemos acá 0.4 segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Pero es el intervalo RR que precede al QT que yo medí. Es decir, si yo medí este QT, tengo que tomar el RR que precede a este. No puedo tomar, no puedo irme a otra derivación y tomar otro intervalo RR. Mido el intervalo RR que precede al QT que tomé. Entonces mido desde aquí hasta acá cuántos cuadraditos hay, ¿no? Y eso lo coloco acá abajo, le saco la raíz cuadrada y de esa relación tengo el intervalo QT corregido. ¿Cuándo se considera un QT normal? Cuando el QT es mayor a 0.33 y menor a 0.45. Si ese QT corregido es mayor a 0.45, hablo de pacientes con QT largo. Si es menor de 0.33, pacientes con QT corto. Entonces, intervalo normal del QT corregido va de 0.33 a 0.45. Ujú. Igual, donde mido el QT, donde mejor se vea el complejo QRS y la onda T, ¿no? Porque para poder definir bien el inicio y el final de esos complejos. Y luego viene el cálculo de, de los ángulos o de los ejes, ¿no? Y para hallar los ángulos o los ejes, hay que tener en cuenta lo siguiente.
Para empezar, que vamos a hallar el ángulo en el plano frontal, porque yo les hablaba que existían derivaciones del plano frontal, como son las derivadas de miembros o de extremidades, pero también pueden ser del plano horizontal. En el plano horizontal están las precordiales, pero para no complicarnos la vida, vamos a hablar de los ejes en el plano frontal. Y en el plano frontal, nosotros teníamos la derivada 1, que tiene esta dirección, la derivada 2, que tiene esta dirección, la derivada 3, que tiene esta dirección, ABR, que tiene esta, ABL y ABF. Y si todo esto, ¿no? Si toda esta gráfica yo lo traslado hacia hacia una circunferencia, entonces yo le puedo otorgar ángulos.